Sí. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Un placer, como siempre, compartir con ustedes este espacio maravilloso. Pienso que es una oportunidad que siempre nos propicia nuestro profesor Carlos Cruz y que no debemos desaprovechar. Sobre todo los que están estudiando astrología, las personas que están comprometidas con este mundo esotérico. Y yo creo que esto tiene un peso específico que hay que valorar muchísimo. Entonces yo les agradezco su presencia y espero que disfruten el tema que les traje hoy. Es un tema que me lo han pedido. De hecho, en la conferencia que dictamos el año pasado, yo empecé como a hablar de las gemas y la astrología, y la gente se quedó un poquito picada y me dijeron que querían más información. Entonces dije, bueno, para el próximo congreso voy a hablar de genoastrología. Entonces es un tema que tiene una importancia tan trascendental desde la antigüedad, porque la astrología en la antigüedad era más que una herramienta de predicción, era una herramienta de transformación, era una herramienta de sanación, era una herramienta de curación. Y si nos vamos a los tratados antiguos, que son numerosos, están llenos de herbolarios, pero también de manuscritos que son los lapidarios. Y era muy importante el uso de las gemas para controlar, manejar, interactuar con las energías astrológicas. Tanto es así que si nos vamos a algunos países, y yo siempre menciono la India porque me encanta la India, he viajado a la India, y vemos cómo la práctica espiritual está ligada muchísimo a la astrología y está ligada a las gemas, pero de una manera totalmente diferente como lo vemos en Occidente. O sea, de una manera mucho más técnica, mucho más cuidadosa y además sagrada, porque ellos representan sus deidades, que dicho sea de paso son mal comprendidos, siempre lo repito. O sea, se dice que son politeístas y realmente lo que tienen es un panteón de deidades que son arquetípicas y están todas ligadas a la astrología. Entonces ellos realmente están admirando un concepto de Dios que es el concepto de la diversidad energética, y cuando lo van a representar, ellos no son adoradores de imágenes. De hecho, nosotros los turistas somos los que nos ponemos las franelas con Ganesha, con Shiva, con Sarasvati y con todas las deidades hindú, porque ellos respetan mucho la imagen de sus dioses y como los representa es con talismanes, y esos talismanes son pieles, son gemas. Hay gente muy pobre que reúne toda su vida para comprarse una gema que le recomendó el astrólogo, que además el astrólogo es el médico de cabecera de la familia. Las familias adineradas, todos van al astrólogo como se iba en la antigüedad, para preguntarle qué gema debe y propicia para usar. Y cuando nos metemos en este tema, este es a ver. Okay. O sea, cuando nos vamos al astrólogo, el astrólogo tiene una cantidad de pautas que son las pautas que aparecen en manuscritos, que son muy numerosos, como les he dicho antes, de la antigüedad, en escuelas de ocultismo, escuelas esotéricas, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, hasta aquí en Mesoamérica, los mayas, todos nos vinculan la astrología a las guerras y a las guerras, por eso los herbolarios y los rituales, a una hora específica, a un día específico y con unos tránsitos específicos. Entonces, yo antes de entrar en ese tema, voy a hablar un poquito de algo novedoso. Siempre me gusta hablar de la parte científica y de lo que se está descubriendo y cómo nos están dando la
la razón. Yo creo que todos los que estamos acá estamos siempre en una lucha de reivindicar la astrología como una ciencia. Entonces, cuando ustedes buscan información científica acerca del poder de las gemas, de las piedras, lo que más vamos a encontrar tiene que ver con meteoritos, o lo que es más público. Entonces, hay 3, bueno, creo que puse 4 meteoritos que es importante analizar sus características, tanto físicas como moleculares, como energéticas, isoeléctricas, y nos vamos a dar cuenta que hoy en día estamos en una lucha por las piedras, las llamadas tierras raras, con las que se dice que se hace la tecnología de los celulares y las computadoras, porque tienen unas propiedades específicas para poder trabajar lo que es el mundo cuántico, lo que es el mundo de la información. Entonces, cuando vemos descubrimientos como este meteorito, el de Hipatia. Hipatia es un meteorito que lo encontraron en Egipto y tiene una simetría extraordinaria. Es una simetría molecular que no se encuentra en la Tierra. Es una belleza a nivel interno, a nivel molecular, atómico, que puso a pensar a los científicos, porque según lo que ellos piensan, esa es una piedra que viene del origen del universo, que está muy cerca del logos, del principio del universo. ¿Por qué lo piensan? Porque a medida de que nos alejamos del centro de la creación, la materia se desorganiza. O sea, las estructuras moleculares son amorfas, son diferentes. Entonces, cuando encontramos una simetría en una piedra internamente, estamos hablando de que esa piedra está más cerca de la perfección. Es una piedra que tiene un poder extraordinario. Se pueden imaginar para nosotros que somos astrólogos lo que sabemos que puede hacer esa piedra. Y ya le voy a hablar un poquito más adelante de algunos descubrimientos asombrosos. Vamos a hablar de otro meteorito que es Allende. Este tiene una composición carbonada, son carbonatos, pero en el centro hay microdiamantes. O sea, lo que significa que una temperatura, una energía tan grande que lo condensó el núcleo. Se dice que viene de un protoplaneta que debió de haber sido un tiempo antes de este sistema solar, pero que está cerca de este sistema solar. Entonces podemos calcular hoy en día con la ciencia hasta el tiempo, la edad de la piedra, y podremos también darnos cuenta de lo que fue sometida, de la experiencia energética que sufrió esa piedra para que tuviera esa composición. Hay otra que les coloqué, que es el meteorito de Thyssen, que ese es un meteorito que viene de Marte, tiene unas composiciones con el elemento hierro. Ustedes saben que Marte tiene que ver con el hierro, ¿okay? Entonces nos damos cuenta que la mineralogía de los planetas de nuestro sistema solar está vinculado a la astrología, a lo que nosotros vemos en la astrología. Y esta es una piedra que es muy utilizada en la industria, ¿verdad? Porque tiene unas propiedades que reaccionan con el magnetismo por tener hierro, muy importantes. Entonces vemos cómo las piedras, las rocas, tienen una relación industrial muy importante por su composición molecular y a su vez por su capacidad energética. Ya estamos entrando en temas que menciona la astrología desde tiempos ancestrales. Y esta última, que es Fucan. Fucan es una piedra en California. Alguien se sentó, un senderista, se sentó en la piedra, y la piedra es una piedra que se llama payasita, tiene como reflejos fluorescentes, y cuando la gente la toca, ella reacciona.
él se da cuenta que es una piedra especial porque era geólogo y decide llevarse un pedacito para estudiarlo. Y se da cuenta que es un meteorito, que es una piedra originaria del planeta Tierra. Y posteriormente se han dado cuenta que parece que la piedrita abre portales. Tiene la capacidad de conectarnos con otras dimensiones. Y ahí nos vamos a la película de Avengers, de las gemas del infinito y el poder que tienen las gemas. De hecho, si ustedes se dan cuenta en esa película, cada una de esas gemas tiene la capacidad de dominar el tiempo, de dominar la materia, y el que las posee todas tiene la capacidad de pedir un deseo y transformar el universo. Bueno, en la India se construyen anillos con unas configuraciones de las piedras que se dice que cuando tú lo portas, no importan los aspectos planetarios que tengas, tú suavizas cualquier aspecto negativo y logras conectar con la mejor versión de ti mismo en esta realidad. Yo tengo uno. No vayan a creer ustedes que yo me cambio. ¿No? Entonces, dicho esto, nos damos cuenta que la ciencia nos está corroborando que las piedras son especiales. Ahora, ¿quién decide esas cosas? O sea, ¿por qué si la astrología, y hay tratados, ahorita los filólogos, los arqueólogos están interpretando, están consiguiendo tanta información importante de los anales de todas estas prácticas, estas corrientes espirituales? Recordemos que los sacerdotes antiguos eran la élite, las personas que manejaban esta información eran considerados sabios. Entonces, por mucho tiempo se nos ha dicho que es superchería, que eso era simplemente creencias absurdas. Pero entonces cuando nos damos cuenta que hoy en día hay tanta información, ¿por qué se bloquea? ¿Por qué no llega eso a las masas? Entonces tenemos que ir a quien rige la ciencia en el mundo, que es la Royal Society, que ellos deciden qué es ciencia y qué no es ciencia. Y a ellos no les dio la gana de darle a la astrología un punto a favor, como otras ciencias que tienen que ver con el estudio del alma. Sin embargo, vemos cómo los científicos, a través de los medios que hay, por ejemplo el Museo de Londres en Nueva York, porque la Royal es de Londres, pero en el Museo de Londres de Nueva York hay una serie de astrónomos y de geólogos que estudian las piedras, los meteoritos, los exponen, y ellos tienen todo un basamento científico, y ellos están hablando de que las piedras son importantes para la humanidad, o sea, para la tecnología, pero también para la humanidad desde el punto de vista evolutivo. Y hay publicaciones de la Unión Astronómica Internacional, la IA, que también lo ha reforzado. Y quien medio lo ha sacado a la opinión pública es la revista científica de la Nature, que ha publicado acerca de los meteoritos, porque eso es lo que más se habla, de los poderes, las capacidades, digamos, las características extrañas que tienen los meteoritos para lo que es la física de la humanidad y el uso que le pueda dar la humanidad. Pero todo esto, y por eso hablé de los meteoritos, tiene relevancia científica porque estamos hablando de meteoritos. Pero ¿qué pasa con las piedras de la Tierra? Las que son de aquí. Que de eso es que trata la filosofía antigua. Entonces me voy a ir a este señor es sumamente importante. Este es el rey Alfonsín, el Alfonsín X, que creó una escuela de mucho nivel en la Edad Media, en el siglo XIII, porque él se dio la tarea, fue un mecenas que se dio la tarea de traducir todos los tratados antiguos esotéricos de
de muchas corrientes filosóficas. Mucho de lo que hay en derecho, del derecho romano, que se pudo traducir de medicina antigua, está en los libros que sacó este señor, en los manuscritos que se publicaron con este señor en Toledo. De hecho, la lengua castellana se convierte en una lengua muy útil y muy utilizada porque todas las publicaciones eran en español y los que querían estudiar estas cosas se veían como obligados a estudiar el español para poder comprender todos esos libros. Y él tradujo libros de astrología, consideraba la astrología algo muy importante. De hecho, esos manuscritos fueron a Francia, fueron a Italia, se estudiaban en las academias de medicina de Francia. De hecho, Nostradamus se hizo astrólogo porque era médico y se hablaba de astrología por todas partes para poder aplicar las medicinas, para saber qué aspectos planetarios tenía la persona y qué era bueno y qué era malo recomendarle. Entonces, gracias a Alfonsín se tiene mucha información de todo esto. Se tienen herbolarios, se tienen los escritos de Ptolomeo, que hablaron por allí. Ptolomeo fue muy importante porque fue el que definió todas las constelaciones y las posiciones planetarias. Entonces él tenía tablas, las tablas de Alfonsín son muy conocidas porque tenía tablas que regían aspectos planetarios, ubicaciones, no solamente de planetas y de sus ciclos, sino también de estrellas. Porque esas tablas hablaban de puntos especiales a nivel astrológico que se manejan en la India y aquí no, que también son importantes a la hora de dar predicciones y de dar recomendaciones energéticas. Entonces Alfonsín saca, llamado Alfonsín el Sabio, saca unas tablas que son los llamados lapidarios, que es un compendio de todos los grados astrológicos que están regidos por estrellas especiales que se activan con gemas. Y cuando tú ves cómo funciona eso, allí uno se da cuenta del peligro que es recomendarle una piedra a una persona sin saber su carta astrológica. Porque hoy en día se recomiendan gemas por signos, es bien conocido, la piedra del signo. Bueno, pero tengan mucho cuidado porque esas piedras activan ciertos grados. Y si activan planetas que tienes mal aspectados, casas que tienes mal aspectadas, en vez de hacerte bien, lo que puedes atraer es hasta más problemas y más dificultades. Como también las gemas tienen la capacidad de curar situaciones que están en la carga astrológica. Y de eso es que yo vengo a hablarles. Yo les traje un método, lo traté de simplificar lo más posible, porque como decía Eileen, esto es para un curso. ¿Okay? Esto es para un curso. Bueno, esto era para hablar de todo lo que, de dónde sacó Alfonsín toda la información de sus manuscritos, tomó en cuenta la tradición árabe e islámica, porque resulta que eran los árabes quienes habían traducido a los griegos y tenían muchísima información sobre la astrología de esos tiempos, y sabemos de la astrología greco-romana gracias al Islam. Bueno, muy importante las obras de Ptolomeo, de Algesto y de tetrabiblos de Ptolomeo, que tiene muchísima información astrológica y astronómica. Pero déjenme decirles que la astronomía también se ha alimentado de todo este tipo de información. Que dicho sea de paso, ellos no les importaba tanto la astronomía, como la veían como una herramienta, como una ciencia aplicada, porque realmente la verdadera ciencia que les apasionaba era la astrología. Y así pasó con Copérnico, y así pasó con todos los astrólogos antiguos. O sea, los vemos que ellos eran astrólogos y lo decían con mucho orgullo, más que astrólogos.
Los persas y los hindúes tienen mucha relación. Recordemos que los persas invadieron en un momento a la India y entonces se llevaron mucha de la información de la India. La India es muy celosa con información de altura. Es un país muy pobre, así que realmente los que tienen acceso a esta información son las familias, las castas brahmánicas, las más pudientes. De hecho, se nace y se ve en la carta astrológica si se te puede dar o no se te puede dar, si vas a pertenecer a una casta sacerdotal o no. Y quienes traducían, que empezaron a combinar, y eso es lo importante de los manuscritos de Alfonsín, que la cábala judía se mezcla con todo esto, porque los que tenían la capacidad de escribir, los grandes escribanos, eran los judíos. Entonces vamos a ver que muchos de ellos hicieron no solamente una traducción fiel, sino que discutían en mesas de reunión qué se iba a poner y le agregaban cosas, ¿ya? Y lo aumentaban y lo nutrían. Ok, ¿qué dicen las tablas de Alfonsín? Vamos a hablar un poquito de toda esta metodología. Lo primero es que, bueno, la piedra no es que tiene poder. Así no es que se describe a las piedras en los tratados antiguos, sino que son receptáculos de energía planetaria. Por su frecuencia, por su composición, ellas son capaces de atrapar energías del universo en una frecuencia específica. Entonces, las características de cada piedra van a depender de su capacidad de atrapar una energía de un planeta específico. Luego, lo que les dije anteriormente, hay unos grados del zodíaco que vibran de una manera particular, o sea, que se activan cuando tú usas una de estas piedras. Cada energía de la piedra parece que concede una virtud. Tiene unas características específicas, las recibe, pero cuando se la coloca a un ser humano, le da una virtud, le crea una estructura energética particular. De hecho, en la India se cree que hay una geometría sagrada, y de ahí también vienen los mandalas, que es un tema como para otra conferencia a nivel de astrología. Y hay una forma de usarlo también para que esto se active. Normalmente se colocan, por supuesto, en los dedos de las manos, en dedos específicos que también están regidos por ciertos planetas. También el material en que la vas a colocar es importante, tiene que ser afín. También la puedes colocar en el corazón, porque este chakra es sumamente importante, porque expande de esa geometría. También puede haber una época para usarla, ahí ya lo vamos a ver. Hay piedras que se pueden usar temporalmente, hay otras que las puedes usar para toda la vida. Y en el caso de enfermedades se llegaba hasta preparar ungüentos y también pociones con polvo de la piedra que podían ya sanar tus órganos y mejorar tu estructura energética a nivel interno. Todo esto es un arte, esto es como para hablar de cómo construir el anillo, de qué signo es el Señor que te va a hacer el anillo, de qué signo es el Señor que te lo va a dar, a qué hora te conviene que te lo pongas, o sea, cuando te lo pones por primera vez. Todo eso está en los rituales hindúes, en el ayurveda, ya que hablamos mucho de la medicina ayurvédica por la medicina natural, pero resulta que el ayurveda siempre habla de astrología para todo. O sea, ¿cuándo debes de beber esto? No solamente el preparado, sino cuándo te conviene, y si eres un signo tal, cómo te lo deberías de beber y qué deberías de hacer. Porque como es un tratado muy complejo, de eso no vamos a hablar hoy, porque tú sabes que las trinas hablamos mucho. Sí. Entonces, le ponemos nervioso a nuestro profesor. Bueno, una manera muy sencilla para aplicar esto. No debemos de activar puntos que toquen la casa 12 y la casa 8.
Si la persona tiene una carta donde tiene planetas en la casa 8 o en la casa 12, se nos complica el papagayo terrible. Es preferible cuando ustedes ven que no hay planeta, sí, como que sí les puedo recomendar una solución. Lo otro es que hay que tratar, si la persona tiene aspectos favorables de trígonos, de sextiles, y ojo con eso, porque a veces tenemos trígonos y sextiles, pero con planetas que están en caída, que están en exilio, que no están bien colocados, entonces eso no es un problema. Pero normalmente, si la persona tiene aspectos favorables, también es más fácil aplicar la metodología. Y tenemos además, no es que, ya se van a dar cuenta porque uno busca el espacio, ¿verdad? Pero entonces consigues el espacio y resulta que el problema que tiene la persona, ese espacio, la piedra que puedes colocar no vibra para solucionar el problema. ¿Okay? Si es un problema de prosperidad, entonces no le vamos a poner, qué sé yo, una piedra para mejorar la relación. Tiene que buscar algo que tenga que ver con la estabilidad económica. Entonces es un juego interesante. Yo les traigo unos ejemplos que de todas maneras vamos a seguir con la metodología. ¿Cuáles son los casos, haciéndoles un resumen, cuáles son los casos en que podemos aplicar esto? Cuando tenemos planetas congestionados, un planeta que tiene muchos aspectos y son cuadraturas, son oposiciones, entonces podemos crear como otro aspecto que puede ser de trígono con una piedra que represente a lo mejor una energía que puede liberar ese planeta o darle una opción, porque cuando el planeta tiene muchos aspectos tensos, la persona se siente como atrapada y no encuentra solución. Pero si tú le creas un canal energético, entonces se le facilitan las cosas. O sea, es como una herramienta que le agregas a la persona. Abrir aspectos de planetas solitarios. O sea, cuando la persona tiene un planeta que no tiene aspectos, entonces es como que ese planeta no tiene cómo expresarlo. Entonces la energía está ahí anquilosada y no se expresa. Luego tenemos también las casas carentes de planetas, que ahí la persona siempre siente como un vacío. O sea, cuando ustedes que son astrólogos se darán cuenta de que esas casas que no tienen planetas, aunque uno siempre dice que tiene un planeta, pero no regente, pero normalmente es un área que la persona hasta le vale, no la activa, no parece de su interés. Y si la activas, es otra herramienta que puedes tener. Atenuar tránsitos penosos, ya estamos hablando de cuando un retorno de Saturno, una cuadratura con Marte que tenemos de vez en cuando, entonces allí no necesariamente la piedra se va a quedar para toda la vida, pero la podemos usar mientras tengamos ese tránsito para mejorar. Y ya para activar progresiones y direcciones primarias, los que manejan esa herramienta. Ya vamos a hablar un poquito de eso, de cómo se debe de aplicar. Vamos a ir con un ejemplo de alinear planetas. Aquí tenemos a María, una consultante, que ella tiene este Sol en oposición a Plutón. El Sol está en casa 5, en Piscis, y Plutón está en casa 11, en Virgo. Y vemos que tiene un papagayo, ¿okay? Tiene un gran trígono, comunicando energía en este proceso, pero Marte en Cáncer, que es lo que está comunicando, y Neptuno en Escorpio. Ahora, fíjense, ya ustedes más o menos, porque son astrólogos, ya dirán, ¿cuál será el problema de María? Bueno, María se queja de que ella es extremadamente creativa, Sol en casa 5. Además, escoge una profesión que tiene que ver con servir a los demás, Sol en Piscis. Pero se encuentra con jefes que son sus amigos del alma, Plutón en Virgo, que la critican enormemente, y a pesar de todo el esfuerzo que ella hace por lograr objetivos y los logra,
ella no tiene el reconocimiento de las personas que ella le importa, porque además que son sus jefes, son poderosos, son gente importante, pero ella se siente con una minusvalía de aceptación, ¿ok? Y aparte de eso, casa 9, que es lo espiritual, tiene a Marte en Cáncer. Entonces un Marte en Cáncer necesita reconocimiento, anda siempre en una búsqueda de reconocimiento familiar, ¿verdad? Y se siente incómodo porque lo que comunica con Plutón y lo que comunica al Sol, además que ya tiene Mercurio cerca del Sol, que es una mujer sumamente inteligente, habla muy hermoso, una persona que se comunica de una manera muy bonita y se llena de rencor, porque ese Neptuno en Escorpio es recalcitrante con las emociones cuando se negativiza. Entonces nos llenamos de reactividad. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Ella necesita que mejorar su relación. En realidad es así. Entonces, no tengo que tener cuidado con casa 8. Tengo que tener cuidado con casa 12. ¿Ok? No puedo activar esas casas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Como ella es creativa y ella lo que tiene es un problema de identidad, voy a mejorar su identidad. ¿Con quién? Casa 7, con los demás. Y gracias a Dios tiene a Tauro, ¿okay? Que además es un signo que tiene que ver con Venus, tiene que ver con las relaciones. Y consigo un ángulo perfecto que me va a hacer un sextil con el Sol, que es un aspecto favorable. A 1 grado 27 vibra la estrella con el cristal del roca. Le recomiendo que lo use como se recomienda, tenga mucho cuidado porque a veces no funciona o a veces empiezan a pasar otras cosas que son inusuales. Cuando ustedes vayan a hacer este tipo de cosas tienen que monitorear a su consultante. Entonces 15 días es para mí un rango favorable para monitorear. ¿Qué pasó en 15 días con María? Hubo una inundación. Eso fue aquí en Caracas. Ella se quedó ayudando. Le dieron un reconocimiento por su labor. Hasta salió en una entrevista de televisión. Sus jefes le dijeron que si se quería encargar de un departamento, todo el reconocimiento que ella estaba esperando, además Tauro, con una remuneración, se manifestó. Habrá gente que me dijo, bueno, si es casualidad. Ok, puede ser, pero a ella no le pasaba eso. Y pasó justo cuando usó la piedra. Seguimos. Planeta sin aspecto. Bueno, aquí tenemos a Yolanda. A Yolanda tenía la luna vacía de aspectos. Tiene una pregunta, disculpa, con el caso anterior, ese grado es porque el sol está en sextil, justo con ese grado. Sí, tú vas buscando, sí, ya te voy a explicar. Tú vas buscando en la tabla del lapidario, primero en los espacios donde tú consideras que le beneficiaría a ella colocarle algo con relación al problema. Y yo decidí buscar Tauro, por ejemplo. Voy a buscar la casa 7 a ver si la puedo activar. Entonces vas buscando si los grados que te aparecen allí no afectan, porque eso es un grado que te aparece en una tabla, si no afectan a otros planetas. O sea, y si lo puedes colocar y realmente va a ir a donde tú quieres que vaya la energía. Bueno, luego tenemos el caso de Yolanda. Yolanda tiene otra pregunta. ¿Qué pasa el método que sucede cuando se busca el planeta más afligido dentro de la carta astral y se recomienda las piedras que conllevan el planeta fortaleza? ¿Eso pasa también?
Bueno, según esta metodología no deberíamos de activar planetas afligidos con piedras afines al planeta afligido. O sea, podemos es buscar el opuesto de la situación, de la carga, y colocar una piedra opuesta a esa energía. O sea, tal vez si tienes un aspecto con Saturno afligido, búscate un Júpiter, una piedra que vibre con Júpiter, y en un ángulo que sea positivo al Sol o a la Luna. Eso es otra cosa, y me disculpa que no se los dije. Los planetas que es importante activar son el Sol y la Luna en principio, y los personales. Normalmente los planetas transpersonales, según las culturas antiguas, no se activan con piedras. No, pareciese que el efecto no es tan contundente como puede ser un planeta personal, porque la energía es personal, la piedra se coloca en. Entonces lo que va a vibrar son los planetas personales. Y recordamos que los planetas transpersonales son planetas colectivos, ¿verdad? Entonces la energía realmente es colectiva, lo que estamos viendo allí. Bien. Disculpa, pero no dice que el lapidario está incompleto y no se puede percibir todos los grados matemáticos o sea, los 300 grados matemáticos. Sí, el lapidario no te muestra todo cada grado. No es que tienes para cada grado una piedra, no. El lapidario te muestra el son y no es que esté incompleto. Es que en esos grados hay unas estrellas que de alguna manera influyen en el alma de nosotros en el planeta. Entonces esas estrellas están marcadas y tienen su representación en una piedra. Les digo algo, yo por ejemplo he tenido gente que quiero mucho, por ejemplo a mi mamá, yo no le puedo poner una piedra. Su configuración planetaria no me da para ponerle una piedra. No a todas las personas se les pueden poner genes. Entonces allí es donde tú dices, oye, qué interesante, porque hay gente que se pone una piedra confiando de que le va a ir bien, porque supuestamente el comercio te dice que la piedra es buena, pero cuando tú ves lo que causa, el caos energético que causa la piedra al colocarla, y pueden ser piedras de Venus y pueden ser piedras jupiterianas, pero pueden activar aspectos en cuadratura y ser negativos para la persona. Entonces es una bendición. De hecho, en esos tratados antiguos se dice que el hecho de que se te pueda dar un talismán es porque te lo ganaste. O sea, a nivel álmico lo puedes usar. O sea, es una herramienta evolutiva que está para algunas personas, pero no para todo el mundo. Bueno, entonces, Yolanda tiene la luna totalmente sola, el Leo, y ¿qué más tiene Yolanda aquí? Bueno, el Sol en la casa 8, y ese Sol tiene también una oposición a Plutón. El caso de Yolanda es que ella se siente que a nivel familiar ella quedó huérfana, se crió a sus hermanos, fue mamá de sus hermanos, pero ella, a pesar de que nutre y se da, nadie se ocupa de ella. Ella siente un vacío, vive sola, cuando tiene un problema nadie acude a ella acude cuando los demás lo necesitan. Tuvo también hijos, pero la cuestión es que ella nutre, pero a ella no la nutre. Hay una luna sola. Además, sufre de la columna, la luna la tenemos en el Leo, ¿ok? Y tenemos también problemas de osteoporosis. Tenemos un Saturno también, el ascendente en Cáncer, que no está nada bien, porque sabemos que Cáncer es el signo de la luna, además tenemos a Saturno allí en caída. Entonces, el problema es la luna, definitivamente. Entonces, ¿qué tal si activamos esa luna, le damos como un aspecto planetario, ya que está sola, para que fluya la energía? Entonces encontré un trígono, el 2645, con la magnetita negra. ¿Qué creen que tiene que ver la magnetita negra? Con la atracción.
con atraer afectos, para que la persona además se sienta con una autoestima en las relaciones. Era perfecta. Y que me encuentro que la piedra además va a estar en conjunción con Venus, que es el único planeta que tiene muy bien, que lo tiene en Piscis, y además lo tiene en el medio cielo. Y cuando nosotros activamos aspectos, es otra cosa, cuando estamos cerca de la cúspide, sobre todo del medio cielo, es excelente porque la energía se va para todas las casas. ¿Okay? Es una dignidad activar el medio cielo. Entonces, activar a Venus le va a crear un beneficio en la relación. ¿Qué pasó? Se puso la piedra, su hija que vivía en el exterior, y nunca la llamaba, le dijo que si venía a vivir con ella. Y además hicieron la fiesta de fin de año que nunca hacían en su casa, todos se fueron para la casa. Empezó a mejorar las relaciones familiares y ella se sintió nutrida. Entonces son aspectos importantes en los casos. Vamos. Casas vacías. Este es el caso de Ángelo. Ángelo tiene todos los planetas hacia abajo y casi vacía toda la parte de arriba. ¿Okay? Es un hombre muy inteligente, pero tiene TDAH. Entonces tiene problemas con la memoria para mantener la atención de las cosas. Es como que lo que le da feeling es lo que hace. Le gusta la mecánica automotriz y empezó a trabajar en eso. Sin embargo, quiso estudiar a nivel técnico y se sale. De hecho, también los trabajos no duran. Tiene tendencia a que le gusta algo y después se sale. ¿Ok? ¿Qué se me ocurrió hacer con Ángelo? Porque además tiene el sol en casa 12 y el sol en casa 12, la persona vive recluida por su propia enfermedad, de hecho tienden a tener problemas mentales. O sea, entonces era darle a él algo para que su Mercurio, ¿verdad?, canalizara esas energías a nivel profesional. Y entonces me encontré que justamente le activó el medio cielo con el ojo del tigre, que está a 13 grados un minuto de Tauro. Y cuando se lo coloco, ocurre que él tiene un sobrino que tenía un concesionario, que tenía un taller de mecánica, y el muchacho tiene otros negocios fuera del país, de unos encargados, lo roban, ¿okay?, lo estafan y no tiene a quién colocar. Le dice Ángelo, mira, necesito que te vayas para el negocio, tú que sabes mecánica, tú que sabes de esto, y Ángelo se va. Después resulta que hacen una fiesta, por no sé cuántos años del sitio, va una de las esposas de un distribuidor que es la directora de un instituto técnico automotriz. Y él le comenta que él ha estudiado, pero que nunca ha podido, y entonces ella dice, bueno, pero como tú tienes muchos conocimientos, vamos a hacerte unas pruebas de nivelación a nivel técnico, y bueno, puedes ir cuando tú quieras para que tú puedas sacar si te interesa. O sea, y ese Mercurio en Leo se activó de una manera muy exitosa con este Tauro, ¿ves? Y fluyó con el número de Tauro. Los tránsitos, esto es un poquito más complicado, pero no se asuste. Este es el caso de una amiga que ella pues está pasando justamente por un periodo difícil que tiene que ver con este Marte desde mi punto de vista. Este Marte que le está haciendo cuadratura a su luna.
O sea que cuando Marte le hace cuadratura al Sol, entonces nos empieza a agotar físicamente. Pero cuando le hace cuadratura a la Luna, nos agota emocionalmente. Y yo digo que también físicamente. ¿Qué le pasa a ella? Bueno, de repente se le enfermó su papá. Su papá mejoró, se enfermó su mamá. Su mamá mejoró, se enfermó su tío. Y han pasado por tantas cosas que justamente la palabra de la cuadratura con Marte, estoy harta, estoy saturada, o sea, tengo que hacer muchas cosas, ya estoy agotada emocionalmente. Entonces, sin embargo, me llama la atención de que ya le ocurre, pero se le soluciona. ¿Okay? Y yo veo que su tránsito de Júpiter, o sea, que Júpiter va por Cáncer, y mientras estuvo se solucionaban los problemas. Entonces es como que un tránsito de ayuda con lo otro, pero ese Júpiter va a salir y ahí ya se están dando otras situaciones a nivel familiar que parece que la cosa va para largo. Entonces yo dije, bueno, y si yo activo ese Júpiter en tránsito, ya que yo sé que ese aspecto le está haciendo bien, y yo dejo una piedra allí, ¿verdad? Que siga siendo un Júpiter allí, y entonces consigo una piedra que está vibrando en Cáncer, la ágata mongosa, y es como que si su Júpiter estuviera en tránsito allí constante, creándole ese beneficio. De hecho, se la coloqué y la hermana que estaba en el exterior se vino a ayudarla con los problemas familiares. O sea, tuvo un alivio de la situación que decía, estoy harta, soy yo sola, o sea, que son muchos viejos y ella sola con todo el problema familiar. Entonces, podemos hacer eso, podemos buscar una piedra que funcione como un planeta en tránsito y que dé un alivio, pero ahí tenemos que ver si tiene esa posibilidad, ese espacio, si la piedra vibra con lo que nosotros queremos. Ya lo vimos. Ya voy a terminar de explicar. Vamos bien. Bueno, vamos con las progresiones y las direcciones. Yo tengo una alumna que dice, yo no quiero nada con progresiones, direcciones, no entiendo nada. Entonces es un método muy sencillo. ¿Okay? Se habla de un día por un año, de un mes por un año. Imagínense un círculo, dos círculos concéntricos, ¿okay? Y un carrito. Si yo voy por dentro del círculo de más adentro, estoy viendo lo mismo de la persona que está en el círculo de afuera. ¿Qué significa? ¿Cuál es la variación? Que el de adentro lo ve más rápido, pero el de afuera lo ve más lento porque es más la distancia que tiene que recorrer. Entonces, nuestra progresión, ¿verdad?, es ese círculo pequeño. No, yo puedo hacer una extrapolación de energética de esa carta y lo que pasó en el primer año de mi vida será lo que pasará durante toda mi vida o reencarnación. Entonces, la progresión viene siendo eso. Lo único es que la progresión se mueve muy lento. Nosotros sabemos que van a pasar cosas importantes cuando hay un cambio de casa, porque hay un cambio de energía, y ahí sabemos que va a haber algo trascendental. O cuando una planeta hace aspectos que no había antes en la carta natal. O sea, se mueve la energía. Entonces, normalmente nosotros vamos a tratar de activar planetas que cambien de casa, ¿verdad? Le vamos a poner el ojo a eso. El Sol, la Luna, ¿verdad? La Luna se mueve muy rápido, entonces lo que más rápido se mueve es una progresión. Entonces yo de repente puedo tomar en cuenta, por ejemplo aquí tengo la Luna, y yo sé
que esta luna me va a llegar aquí a lo mejor en 2 años, aquí. Entonces yo puedo prever esa energía. Y en cuanto a este aspecto de Venus haciendo aspecto con la luna, es una energía que se está manifestando ahora. Y es una energía que está en oposición. Entonces yo prácticamente debería de aliviar esta luna o de fortalecerla. Si yo la activo con una piedra que me la fortalezca en esa progresión, es muy probable que le dé más fuerza para soportar esta oposición con Venus. Y bueno, encontré justamente el circón amarillo en este tránsito lunar. Eso es algo excepcional, o sea, que realmente ocurre el aspecto de la progresión, que no se dan esos aspectos todo el tiempo, y que además que encuentra la piedra que te fortalezca el planeta que se está siendo debilitado en un aspecto desfavorable. Y adivinen, esta carta es la misma de la muchacha anterior. Entonces les puedo recomendar además un circón amarillo. ¿Y se pueden usar varias piedras? Sí, se pueden usar varias piedras. Puedo usar varias piedras que yo sé que por mi carta natal me activan algún planeta. Por ejemplo, yo siempre uso esmeralda, porque me activa mi Mercurio. Tengo un Mercurio bien puesto, entonces lo favorezco con una piedra. Y voy a dar una conferencia, o sea, me activo mi Júpiter, ¿verdad? Con un circón amarillo. Y es interesante porque en la India ellos preparan un metal que lo hacen los joyeros de aquí, que es 7 metales, que tiene oro, dice plata, de todos los metales de los planetas, hacen una combinación y el anillo además lo consagran y te lo entregan. Entonces es una piedra que va a resaltar el poder de esa gema. Bueno, y esto es todo.